¿Están listos? Eleve sus manos y declare hoy: siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu
Señor, gracias por este tiempo que nos permites entrar en tu presencia. Adorarte es un privilegio. Hemos sido creados para adorar. Hemos sido creados para honrarte, para levantar tu nombre. Y aún con cargas, con dificultades, tú siempre, Señor, estás y has estado atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Permite, Señor, que esta adoración que te hemos dado, este sacrificio de alabanza, pueda subir delante de tu trono. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, bienvenidos una vez más a un sábado donde podemos juntos celebrar la presencia de Dios. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. La iglesia ya tiene cuenta en Bancolombia, así que en la parte de abajo van a encontrar los datos donde ustedes pueden hacer sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas, y Dios les va a bendecir. Los más bendecidos son ustedes cuando dan de lo que Dios les ha dado. Así que oro por cada persona. Señor, te pido que tú seas obrando en cada vida, en cada economía de cada hogar, Señor. Que sus finanzas sean multiplicadas, Señor. Que toda necesidad sea suplida, que todo quebranto, que todo dolor sea suplido, Señor. Obedecemos lo que dice tu palabra, que el que da con alegría, Señor, tú lo bendices. Y hoy damos con alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, yo soy Diego. Y yo Alejandra. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Zipaquirá, Colombia. Somos parte de la alabanza de Widow Church y en esta ocasión queremos hacerles una invitación muy especial a cada una de las actividades que tendremos como iglesia en esta semana. Los días martes a las 6 de la mañana, hora Colombia, tendremos un tiempo de oración, donde tendremos una comunicación directa con el cielo. Así es Dios. Le gusta escuchar a sus hijos. ¿Qué tienes para decirle? Los días miércoles tendremos a las 7 de la noche, hora Colombia, la lectura pública de la palabra. Este es un espacio para compartir acerca de la Biblia, para preguntar, para resolver todas tus dudas y para conectar con personas que aman a Dios y que quieren darte a conocer más acerca de lo que Él tiene para ti en su palabra. Y tampoco nos olvidamos de ustedes, niños. Están invitados a conectarse los jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia, al Widow Church Kids, donde nos vamos a divertir demasiado, jugar, bailar, cantar, pero lo más importante de todo, tener una amistad con Jesús. Así que los espero. Hombres y mujeres también tienen su espacio. En los talleres Mujeres Decididas y Hombres de Valor podremos aprender resoluciones que van a transformar nuestra vida. No lo olvides, jueves 7:30 p.m. vía Zoom. Los esperamos. Y llega sábado para recargar tus baterías con una palabra fresca dirigida por el cielo. Conéctate con tu familia y con tus amigos. Te esperamos. Recuerda que tú y yo Hacemos iglesia. Hola iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana productiva trabajando. Ustedes son guerreros, Dios lo sabe y Dios se los dice en esta hora, que se acuerda siempre de ustedes y que no va a olvidar el trabajo que están haciendo. Bueno, quiero invitarles para que tengan su Biblia lista, su cuaderno de apuntes con su esfero. Yo les pido siempre que apunten. Cuando uno apunta, recibe el doble, aprende el doble y es muy difícil de olvidar. Así que empecemos a tener esa disciplina que cuando escuchemos la palabra, no solamente tengamos la Biblia para comprobar que lo que estamos leyendo realmente lo dice la Biblia, sino que además apuntemos cada cosa que Dios hoy va a traer a nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permite reunirnos en comunidad como iglesia, haciendo iglesia desde cada casa, desde cada hogar de diferentes partes del mundo. Cuando se conecten a esta transmisión, tú vas a hablarles en diferentes tiempos. Para ti el tiempo no existe, por eso, aunque estén viéndola en vivo o en diferido, la palabra va a ser relevante, va a ser clara, va a ser transparente y va a transformar sus vidas. Abre sus corazones, sus mentes, Señor, para que podamos entender, recibirla y comprenderla siempre viva semilla de la palabra de Dios. Hoy recibimos esa palabra confesando y declarando que nunca más seremos igual. En el nombre de Jesús, amén
Bueno, hoy quiero hablarles de terremoto. El tema de hoy es terremoto, movimientos inesperados. Les voy a dar 3 terremotos que en la historia marcaron esas ciudades y esos lugares donde se produjeron. Y el primero, del más antiguo, el más reciente, fue el 22 de mayo de 1960 en Chile, con un poco más de 2.000 muertos como consecuencia de este temblor. El siguiente fue el 26 de diciembre del 2004 en Indonesia. Este me alarmó la cantidad de damnificados, de muertos, heridos, más de 230.000 personas, y hasta el día de hoy siguen desaparecidas muchas personas y muchos de ellos no pudieron recuperarse. Y el último, el más reciente, entre comillas, fue el 11 de marzo del 2011 en Japón, con 15.000 personas muertas en esta catástrofe que le dio la vuelta al mundo y que la vivimos. Fue reciente, hace 10 años, se cumplen 10 años desde que sucedió esto. Yo también recuerdo haber vivido 3 temblores fuertes y creo que ustedes conmigo los vivieron. Uno fue hace más o menos 20 años, 22 años atrás, fue en Colombia, pero en Bogotá se sintió muy fuerte. De hecho, nosotros nos encontrábamos al frente de la Torre Colpatria y lo que se vivió y se vio y se sintió fue muy angustiante. Veíamos literalmente cómo el edificio se balanceaba. El taxi en el que estábamos empezó de repente a moverse hacia arriba y hacia abajo. Creíamos que era, no sé, un indigente, alguien que había llegado a movernos el carro, y nos asustamos. Cuando nos damos cuenta, la gente estaba gritando, mirando hacia arriba, y cuando miramos el edificio en movimiento. Hace 12 años también sucedió uno, y el último que recuerdo por estos lados fue hace como 6, 7 años. También estaba incluso solo en el apartamento y se sintió el movimiento de las cosas, y genera mucho miedo, ¿no? Genera, los que hemos vivido esto, genera temor, genera incertidumbre, vienen muchos pensamientos en menos de nada a la cabeza sobre qué puede pasar, sobre si se va a caer el edificio donde estamos, sobre corremos, nos quedamos quietos, nos colocamos en el triángulo de la vida. Entonces pasan muchas cosas, ¿no? Quiere uno llamar a todo el mundo, se acuerda uno de los consejos que ha escuchado, pero en definición, en conclusión, un terremoto uno no quisiera vivirlo ni sentirlo. El diccionario define un terremoto como un movimiento brusco de la Tierra. Y de hecho, entre paréntesis, el diccionario dice con mayúsculas, ya que estamos refiriéndonos al planeta Tierra. Es causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Esa es la definición de el diccionario, y no vengo hoy a hablarles de terremotos, de los sismos que tenemos físicamente hablando, sino de los terremotos espirituales. Y la Biblia nos habla en más de 27 ocasiones, 27 versículos acerca de terremotos. Por ejemplo, Nahum capítulo 1 verso 5 dice: los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Y los terremotos, espiritualmente hablando, son movimientos que no esperábamos en nuestra vida, y de repente se llevan todo a su paso, se derriban estructuras, construcciones que te costaron toda una vida levantarlas, un matrimonio, más de 30 años, 40, 50 años, y de repente en un momento todo se desbarata, todo se cae al piso. La empresa que tanto le gastaste, tanto tiempo, tanto le invertiste en energía, en sacrificio, y de repente una crisis económica viene y se lleva ese emprendimiento, se lleva ese negocio, los hijos, te sacrificaste por ellos, lo diste todo por ellos, creíste que te iban a dar ciertas alegrías, y resulta que en un momento a otro te das cuenta que tus hijos no son lo que tú esperabas. Y un terremoto sacude tu vida, tus emociones, tu espiritualidad, porque no se cumplió lo que tú habías anhelado y lo que habías esperado.
Toda una vida viviendo bien, toda una vida con planes, con muchos objetivos por cumplir y de repente un diagnóstico médico te dice que ya no puedes volver a caminar, que un cáncer está apareciendo o que ya lleva un largo tiempo y que tienen que hacer estudio y que te tienes que someter a unas quimioterapias, enfermedades que cambian tu condición, dolores musculares que ahora te van a condicionar y ya no te vas a mover de la misma manera. La pérdida de un ser querido, la muerte de alguien de repente transforma todo. Esos son los terremotos espirituales que nosotros tenemos en la vida. Algo que no lo tenías contemplado, algo que no estabas esperando llega. Y es que un suceso de esos lo cambia todo. Y es precisamente las características las cuales tiene un terremoto. Y quiero que las veamos en el área espiritual. Y la primera característica de un terremoto espiritual es que llega de repente. Un terremoto no se puede predecir. Un terremoto no se puede decir en 2 horas va a haber un terremoto. Todo el mundo se alistaría. Pero esa es una característica de los terremotos. Nadie sabe cuándo van a venir. Hechos 16:26 dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A mí me llama la atención cómo empieza el versículo. Dice de repente. Y es que así llegan los terremotos. De repente, cuando tú no los imaginas. ¿Te acuerdas que hace 8 días vimos asuntos internos que llegan y de repente Dios viene y hace una evaluación, un estudio a profundidad de tu vida y de repente todo cambia? De repente tu economía cambia, de repente tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, de repente tu trabajo, tu salud cambia, empeora, viene una situación difícil y de repente se sacude tu mundo. De repente llegan los terremotos. Segunda característica que tienen los terremotos y es que tumba toda estructura. Se caen cimientos, se caen edificios, los árboles se caen, mueve todo a su paso. Ezequiel 38, 19 al 20 dice: y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. Y también se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. Esta es una característica, es que los terremotos van a tumbar muchas paredes. Los terremotos tumban cimientos que creíamos que estaban firmes, que estaban construidos, de repente se caen. Y es cuando tú sientes que todo lo que tenías no era tuyo. Se te va como agua entre los dedos, porque se te movió el piso de tal manera que todo queda reducido a cenizas. Eso hacen los terremotos. Se caen ciertas estructuras, se caen ciertas cosas que tú mismo habías levantado. Aquellos cimientos de matrimonio en casa que tú habías dicho, estos son nuestros valores, nuestros propósitos, y de un momento a otro todo cambia, todo se cae. En estos días nos llegó una noticia sobre una persona, una ovejita que está siendo formada dentro de la iglesia y nos cuenta, de hecho salió por Noticias Caracol, fue hace más o menos 10 o 15 días, donde un bus del CIP la atropella. Ellos iban en una moto con su novio y los arroja al andén y este señor se escapa, pero la cuestión es que esta niña con tan solo 21 o 22 años le cambia toda la vida, pero no solo a ella. Le cambia la vida a sus padres, a la hermana, le cambia la vida a todo el mundo. De un momento de tener sus extremidades sanas, su cuerpo sano, una vida por delante, entra
a cuidados intensivos, a ser sometida a cuanta cirugía, porque se rompió la clavícula en el cuello, las costillas, el pie en riesgo de que pierda unos dedos. Todo cambió para ella. Un terremoto y se vino al piso todo lo que creíamos tener firme, se cae de un momento para otro. Y esto nos deja sin piso. Esto es donde vienen las preguntas: ¿por qué me suceden a mí las cosas? Y es triste, es lamentable que a veces cuando creemos que todo está bajo control, de repente ya no hay nada. La tercera característica de un terremoto es que se producen desplazamientos, deslizamientos. Salmos 46, versos 2 al 3 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. El terremoto sí o sí va a producir un movimiento, va a producir un deslizamiento. Las cosas que antes estaban, de hecho, el terremoto es definido como el choque de placas tectónicas y mueven la tierra. La tierra tiene un movimiento, lo cual ya las cosas que estaban en su posición original ahora no lo están. Ahora tienen un nuevo orden, tienen una nueva posición, y por lo tanto esto genera roce, esto genera crisis, esto genera desiertos en nuestra vida, porque estábamos ya acomodados. Y no sé si han escuchado a personas decir: justo cuando creíamos que ya estábamos saliendo de una, viene una segunda ola, viene ¿cómo le llaman los terremotos? La réplica, ¿no? Viene una segunda réplica fuerte y nos desacomoda lo que creíamos que teníamos construido y habíamos empezado. Nuevamente un terremoto desliza absolutamente todo. ¿Listo? Esas son las tres características. Ahora veamos las causas. ¿Qué causan los terremotos? Primero, es natural que todo en algún momento tiemble, tenga un movimiento, haya un cambio de estructura. Es normal, la tierra está viva, por eso se producen los terremotos. Tú estás vivo y Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muertos, así que es normal que hayan terremotos. Y es lo primero que tenemos que pensar, y cuando pasen cosas en nuestra vida, lo primero que tenemos que pensar es sobre la soberanía de Dios. Y es que el estar vivos automáticamente va a decirnos que en algún momento nos tenemos que mover, que van a haber movimientos. Así que la primera causa de los terremotos es que es natural. Es natural, hace parte de la naturaleza, siempre lo han habido. Si vamos a la Biblia, desde el principio han habido terremotos hasta lo último. De hecho, Apocalipsis es donde más habla de terremotos, todo el tiempo. Y hasta hoy en día se siguen produciendo los terremotos. Y en la vida espiritual, desde el comienzo hubo movimientos, hubo terremotos, hubo crisis, hubo dificultades, hubo invasiones, hubo situaciones difíciles para ciudades, para pueblos, para familias, para naciones. Y hoy día no dejan de haberlos. Siempre va a haber terremotos, siempre van a haber crisis, siempre va a haber un de repente. De repente se muere alguien, de repente alguien tiene un accidente, de repente le cambia la vida. Segunda causa, choques de placas. Y es que mientras convivamos, mientras interactuemos, mientras estemos con otras personas, se van a producir choques, se van a producir grandes terremotos. En algún momento vas a estrellarte con alguien o con algo, con el mundo, con tu misma familia, con las personas que piensan diferente a ti, y se va a producir un temblor. Es un choque de placas tectónicas, es un choque a veces de personas, es un choque de objetivos, de pensamientos, de metas. Son diferentes y esto va a producir terremotos. Así que no te preocupes si porque estás contrariado en algo con alguien, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Es normal que eso suceda por el choque de dos placas, de dos personas. La Biblia nos habla de que el hierro con hierro se afila. Así nosotros con las demás personas nos estamos afilando todo el tiempo. Y cada vez que te estrellas con alguien, sale chispas y tú dices, aquí hubo terremoto. Quiero que lo veas de esa manera.
Cada vez que tengas un encuentro fuerte con alguien, tú vas a decir, uff, aquí hubo un terremoto, aquí se nos movió todo, hubo cimientos estremecidos. Tercero, Dios los causa. Nahum capítulo 1:5 dice que los montes tiemblan ante él y los collados se derriten, ¿sí? En su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Dios muchas veces va a causar esos movimientos bruscos, esos terremotos en nuestra vida para que se genere un movimiento. Y ya vamos a ver algo que son los beneficios del terremoto, que uno dice, ¿en serio? ¿Hay beneficios en un terremoto? Déjenme decirles, hay muchos beneficios. Y Dios a veces tiene que mover las estructuras, tiene que mover los cimientos, tiene que hacer muchas cosas, provocarlos para que nosotros despertemos y nos levantemos. Veamos los beneficios del terremoto. Primero, y es que, acuérdense que dijimos que el terremoto trae movimiento, trae desplazamiento. El movimiento trae sanidad. Recuerden en Juan capítulo 5, verso 4 al 5, cuando nos habló de un paralítico, de un hombre que estaba lisiado, estaba en el estanque de Betesda. Y este hombre toda la vida, llevaba 38 años, ahí no lo dice, 38 años, esperando que un ángel bajara de cuando en cuando, agitara las aguas y quien llegara hasta este lugar era sano. Imagínense eso, 38 años en quietud, en espera. Qué aburrido, qué vida tan aburrida. Dios no es un Dios de aburrimiento, Dios no es un Dios que se queda en el mismo lugar. Dios es un Dios de movimiento. Dios siempre va a querer que tú te muevas. Él se movió desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dijo, estaba quieto sobre la faz de las aguas. Se movía. Es natural que Dios quiera traer movimiento a nuestra vida, y el movimiento trae sanidad. A veces el deslizamiento es necesario, ese temblor en tu vida es necesario porque te estás perdiendo, te estás desenfocando, el objetivo que tenías ya no lo estás viendo con claridad, y Dios tiene que mover tu mundo, Dios tiene que mover tu vida, tu familia, tiene que quitarte ciertas cosas. En el terremoto tienes que sacrificar muchas otras porque tienes que moverte. Dios es un Dios que ama el movimiento. Dios es un Dios que ama el desplazamiento también. Y esto en el buen sentido, por supuesto. Acuérdense en Hechos de los Apóstoles. Los primeros capítulos nos relata cómo hubo una persecución a la iglesia primitiva. Y esto permitió que la gente se dispersara por todas partes. Y fue la única manera que el evangelio empezó a propagarse y a llegar a todo lugar. ¿Saben por qué? Porque hubo un terremoto, una persecución. La persecución, el movimiento va a traer sanidad a tu casa. Escúchame, iglesia, el movimiento trae sanidad a tu vida, a tu familia, y sea por lo que estés pasando en este momento, no te preocupes. Dios tiene el control de ese movimiento. Solamente déjate llevar en las manos de Dios y dile: Señor, si este movimiento trae sanidad, trae el movimiento que tengas que traer a mi vida. Segundo beneficio: el movimiento nos desplaza a nuevos comienzos. Durante un desastre que nos deja un terremoto, no queda otra que empezar de nuevo. No queda otra que reconstruir. No queda otra que cambiar de ciudad. Recuerdo el terremoto en Armenia. Mucha gente sufrió grandes pérdidas, pero fue una ciudad pujante, fue una gente que no se dejó por lo que estaba pasando, viviendo, y reconstruyeron Armenia. En Japón en menos de un año estaba totalmente reconstruida. Todo esto, siempre cuando hay un desastre, cuando cimientos caen, nos quedan dos opciones: o los dejamos morir en las ruinas, o te levantas.
Y te levantas con una nueva visión, te levantas con más fuerzas, te levantas con un nuevo emprendimiento, te levantas con una nueva visión de lo que Dios ahora va a traer para tu vida. Así que si Dios te está moviendo es porque tiene un nuevo comienzo, tiene algo bueno para ti, así que no te detengas. Avanza, recuerda nuestro lema, no te detengas, avanza, eso es movimiento. Tercer beneficio. Después de un terremoto, nos lleva a construir con bases más firmes. A veces los terremotos lo que hacen es dejarnos ver que lo que creíamos que estaba fuerte no lo estaba. Y esto nos lleva a pensar y repensar que lo que creíamos estaba bien, tenemos que ahora construirlo de una manera diferente. Repensemos, se está acabando el año. Hoy es el último sábado de noviembre, antes de llegar a diciembre. Y diciembre se pasa como nada. En menos de nada estaremos reuniéndonos otra vez en enero y vamos a decir, no podemos creer que estamos en el 2022. Repensemos, se acabó el año. ¿Qué cosas Dios permitió que se movieran este año? Para repensarlas, reconstruirlas de una manera diferente. Dios permite tu movimiento, tu terremoto, tu sacudón, porque quiere que las cosas se construyan con bases sólidas, con base en su palabra, con base en la intimidad con Dios. Dios quiere muy buenas columnas. En lo que sea que estés edificando, que Dios te está dirigiendo, las bases tienen que estar cimentadas en la palabra de Dios. 3 beneficios que traen los terremotos. Increíblemente, Dios los va a permitir para que nosotros tengamos un nuevo comienzo. Y no sé qué terremotos has vivido. ¿Qué terremotos han llegado a tu vida durante el 2020 y 2021? Los años más difíciles. La pandemia fue el terremoto emocional, espiritual y físico para muchas personas. Muchos murieron, muchos perdieron a sus seres queridos, sus empresas fracasaron, se vinieron a pique. Muchas personas, estos terremotos los acabó. Me enteré de personas cercanas, de amigos que se divorciaron en plena pandemia. Y esto me dolió mucho en el corazón. Este terremoto dejó muchas secuelas. Pero muchas otras personas tomaron la decisión, y soy una de ellas, que en medio del terremoto de la pandemia, donde Dios nos desplaza, hasta literalmente nos saca del lugar, del apartamento, la ciudad donde estábamos, y nos lleva a otro lugar con otra visión, con otras personas, levanta algo diferente, es porque Dios tenía un plan más grande que el que yo tenía, que lo que yo creía construido. Tenemos 2 opciones: o nos quedamos en las ruinas o nos levantamos. Y prefiero pensar que tú vas a tomar la segunda decisión, que vas a tomar el terremoto para repensar, para reconstruir, para avanzar. No importa que de repente haya llegado una catástrofe a tu vida, que de repente estés a punto de divorciarte, que de repente haya el médico encontrado una masa que no se esperaba, de repente un dolor, de repente algo que no te esperabas ha llegado a tu vida. El Señor te dice en esta tarde: voy a hacer que este terremoto se convierta para bendición de tu vida. Vas a levantarte de esta, vas a salir adelante. Yo te sostengo, dice el Señor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y aunque tiemble la tierra, el Señor está con nosotros. Aunque se sacudan los montes se deslicen hacia los mares, dice el Señor, yo estoy contigo. No temas, simplemente avanza hacia lo que está adelante. Cierra tus ojos. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por usar los terremotos en nuestra vida. Gracias por usar esos movimientos en nosotros. Gracias por el 2020 y el 2021, este terremoto mundial que sacudió cada casa, del más pobre hasta el más rico, de la persona que estaba desempleada hasta los dueños de las grandes empresas. Señor, los terremotos no hacen acepción de personas. Simplemente llegan de repente cuando menos nos los esperamos. Y nadie se esperaba esta pandemia. Ninguno estábamos preparados. Ninguno estábamos preparados para esta noticia.
Cuando nos dicen que de repente murió, que de repente se fue aquella persona, que de repente mi matrimonio se acabó, que de repente las cosas que creí que estaban bien ahora no lo están. Señor, pero hoy estoy entendiendo que tú usas los terremotos y los movimientos para sanar mi corazón. Tú usas el movimiento para traer sanidad a mi vida. Y hoy te pido que toques el corazón quebrantado, ese corazón roto, lastimado por ese choque de placas, por ese choque contra su familia, contra su esposo, por esa crisis que está viviendo esta persona en este momento. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a ella, que tú te reveles a él como ese Dios de paz, como ese Dios que está presente, como ese Dios que te ve en todo momento y él conoce tu necesidad. Señor, también hoy hemos aprendido y entendido que un terremoto trae movimientos y tú quieres que nos movamos. Tú quieres darnos una nueva expectativa, una nueva visión, nuevos comienzos, porque nos quieres llevar y mover a nuevos pastos, a nuevos lugares. No quieres que estemos en sedentarismo, no quieres que estemos simplemente quietos, quieres un avance, quieres un movimiento, y a veces tú produces estos terremotos para que se produzcan estos movimientos. Pero también, Señor, sé que nos estás llevando a construir con bases más firmes, a repensar, a reestructurar, a no acomodarnos a este mundo, sino a transformar nuestra mente por medio de tu palabra. Esa renovación de nuestro entendimiento tiene que llegar por medio de tu palabra, y así podemos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya, Señor. Hoy estamos aquí diciéndote, Dios, mueve lo que tengas que mover. Y de vez en cuando tú vas a agitar nuestras aguas. De cuando en cuando vas a generar movimientos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a estar preparados y a entender cuándo tú nos quieres mover. Hoy bendigo cada persona que se ha conectado, Señor, y pido que esta palabra haya calado en sus mentes y en sus corazones. Que traigas un espíritu que genere acción hacia lo que nos has hablado. Hoy, Señor, también reconocemos que tú eres Dios, y si tú quieres acercarte a Él, dilo conmigo. Hoy me acerco a ti, reconociendo que tú eres Dios, que eres soberano. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dirige mi vida y ayúdame a entender cuándo estás obrando en mi vida, en mi familia, aún en la adversidad, aún en los terremotos, cuándo estás obrando. Te doy gracias por este tiempo tan maravilloso de haber escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, iglesia. Espero que como a mí el Señor te haya hablado a través de terremoto. Un movimiento inesperado, movimientos que no nos esperamos, el Señor también nos habla a través de ellos. Un abrazo, que tengan una feliz tarde-noche y nos veremos el próximo sábado. El Señor les bendice. Chao, chao.